Y aquí vamos con la segunda parte de la unidad 3, negocio jurídico. Respecto de los presupuestos de validez en negocio jurídico son tres. La capacidad, primero, que se hace referencia a la capacidad de obrar, es decir, la aptitud que tienen los sujetos de realizar el negocio jurídico por sí mismo. La segunda es la legitimación, que hace referencia a una capacidad de derecho específica, la vinculación o la aptitud que tienen los sujetos para realizar ese determinado negocio jurídico respecto de su objeto. Y por último, la idoneidad del objeto, que hace referencia a que, por ejemplo, el objeto de ese negocio jurídico sea una cosa en el comercio. Los elementos del negocio jurídico se clasifican en elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Los elementos esenciales del negocio jurídico son aquellos que de no existir el negocio no queda perfeccionado. Tales son la voluntad, el contenido y la causa. El elemento esencial voluntad se integra a su vez por otros tres elementos, que son la intención, el discernimiento y la libertad. La intención es el deseo de realizar ese negocio jurídico que se está realizando. El discernimiento es comprender la naturaleza del negocio jurídico que se está realizando y no estar confundido con otro. Y por último, la libertad es que ese negocio jurídico se realice sin ningún tipo de coerción. La manifestación de la voluntad puede ser de manera expresa o de manera tácita. De manera expresa es la exteriorización de la voluntad percibible por otro de realizar un determinado negocio jurídico. La tácita es cuando esa voluntad debe ser inferida de los actos que realiza el sujeto. Los elementos accidentales del negocio jurídico son aquellos que no están en la naturaleza del negocio, pero que las partes pueden introducir en él para variar su contenido o subordinar su eficacia a la ocurrencia o no de determinados hechos. Ellos son la condición, el plazo o término y el cargo o modo. La condición puede ser definida como la declaración de voluntad accesoria que subordina el nacimiento o la cesación de los efectos de un negocio jurídico a un hecho futuro y objetivamente incierto. Puede ser de carácter suspensivo o de carácter resolutorio. Cuando es suspensivo, el negocio jurídico no produce efectos hasta que se produce la condición. El resolutorio es cuando produce efectos el negocio jurídico hasta que la condición se cumple. Respecto del plazo o término, se la define como la declaración de voluntad accesoria que subordina el nacimiento o la cesación de los efectos de un negocio jurídico a un hecho futuro y objetivamente cierto. Puede ser también suspensivo o resolutorio. No se debe confundir el plazo con la condición. La condición es un hecho futuro e incierto, por lo tanto, nadie sabe, por eso objetivamente, si va a pasar, mientras que el plazo es un hecho futuro y cierto, es decir, que sé que va a pasar, aunque no sepa cuándo. Así, pues se puede clasificar al plazo en la siguiente placa. La primera, 10 certus certus cuando, es que sé que va a pasar y sé cuándo va a pasar. Así un plazo de días, el 15 de enero de 2021. El segundo, 10 certus an incertus cuando, tiene que ver con que sé que va a pasar, pero
no sé cuándo. El plazo típico de este ejemplo es la muerte. Es un hecho futuro e incierto porque sé que va a pasar, pero no sé cuándo va a pasar. Las dos siguientes en realidad son condiciones, porque no sé cuándo va a pasar y si pasa no sé cuándo, o que sé que no sé si va a pasar, pero si pasa sé cuándo. Por ejemplo, en este último caso, que es el que mayor problema trae, es cuando cumpla 60 años. No sé si va a pasar, porque no sé si llegaré a los 60 años, pero de llegar a los 60 años sé que va a pasar el 25 de abril de un determinado año. El modo o cargo es una obligación accesoria impuesta a una liberalidad. Así, la persona que realiza una donación le pide, por ejemplo, al donatario que todos los años para la fecha de su cumpleaños realice una misa en su memoria. Es una obligación accesoria y normalmente de un monto muy inferior a la liberalidad realizada, porque si fueran de un mismo monto, no sería una liberalidad, sino otro negocio jurídico. Los elementos naturales del negocio jurídico son aquellos que se encuentran contenidos en el negocio por su naturaleza, pero que las partes voluntariamente pueden prescindir. Tales son los vicios redivitorios y la garantía de evicción. Los vicios redivitorios consisten en vicios ocultos que tiene la cosa objeto del negocio jurídico y que la hace inútil para la finalidad perseguida por aquel que la adquiere. Mientras que la garantía de evicción es una garantía que otorga el vendedor de que no existe una persona con mejor derecho sobre la cosa que está transmitiendo. Así, por ejemplo, si al comprar una casa apareciera un tercero con mejor derecho, el vendedor debe presentarse al juicio citado por el comprador para demostrar de que esa persona, ese tercero, no tiene mejor derecho que él. Si fuera vencido, deberá devolver el precio recibido con más los daños y perjuicios. Tanto el error como el dolo afectan los elementos intención y discernimiento del elemento esencial voluntad. Por lo tanto, cuando estos dos vicios aparecían en el negocio jurídico, lo privaban de sus efectos naturales para el futuro. Bueno, nunca tuvo efectos sobre el negocio jurídico. Efecto del vendedor que dice, mire qué bueno mi producto, bla, 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 o la publicidad, siempre y cuando en nuestra época no sea engañosa. La voluntad también podía ser afectada por la violencia, la cual privaba al sujeto que otorgaba el negocio jurídico de libertad. La misma podía ser material o moral. La material excluía totalmente la voluntad y por tanto el negocio era nulo ipso iure. La violencia moral, por otro lado, también conocida como miedo o metus o temor, consistía en la creación de una situación de miedo bajo la amenaza efectiva e injusta de un mal. Excluía la voluntad de la persona, pero el derecho civil no declaraba inválido el negocio jurídico por esta causa. También fue el pretor el que, a través del otorgamiento de acciones o la negación de acciones, protegía a la persona que había sido víctima de violencia moral. El derecho civil sostenía que lo que es vicioso desde su inicio no puede convalidarse con el transcurso del tiempo.
Por lo tanto, un negocio que se había realizado con alguno de los vicios no podía ser confirmado, convalidado o convertido en el futuro. El derecho honorario, para preservar el tráfico de los bienes, aceptó que los contrayentes o los otorgantes de esos negocios jurídicos pudieran revalidarlo celebrando uno nuevo. Tal es el caso del gobernador de provincia que se casaba con una mujer de la provincia que él gobernaba, el caso de, por eso dije contrayentes, o el pater que reconocía la deuda surgida de un préstamo realizado al filius en contra de lo que establecía el Senado consulto macedoniano.